Bien, entonces vamos a revisar el tema de conceptos de switching. Y vamos a revisar los objetivos. Son solamente dos objetivos que vamos a cubrir hoy en la primera parte. Y es revisar cómo se reenvían las tramas en una red LAN, en una red switchada. Sí, y luego diferenciar entre un dominio de colisiones y un dominio de broadcast. Son los dos objetivos que vamos a revisar. Entonces decía que es un tema corto. Vamos a iniciar con el reenvío de tramas y voy a apoyarme en el Packet Tracer para este tema. Les decía que si tienen abierto el Packet Tracer, pues sí, sería ideal que vayan haciendo lo que voy a hacer. Básicamente voy a subir ahorita un switch de entrada para hacer simple la explicación. Y voy a colocar unos cuatro equipos finales. Dos PCs y dos labs. Si realmente no importa si son labs o si son PCs. Y bueno, también equipo rapidez. Vamos a usar la conexión automática. Ahí está. Bueno, en lo que se ponen, en lo que encienden completamente, vamos a llamarle, es lo correcto. Empiezo a revisar que nos hablan del reenvío de tramas. Sí, y le vamos a llamar reenvío de tramas al hecho o al proceso que se da cuando una trama de datos que proviene de un equipo final y que llega al switch, ¿sí? Cualquier trama que llega al switch generalmente, en la mayoría de los casos, pues no va dirigida al switch, sino que va dirigida a otro equipo final. Por eso, en el switch se da un proceso de reenvío, es decir, el switch revisa hacia dónde va la trama y la reenvía. Entonces generamos dos términos de entrada. Cuando entra la trama al switch, pues se le llama ingreso, entrada, como le queramos llamar. Y cuando el switch determina por qué puerto va a continuar la trama, pues sería la salida, ¿no? Egreso o salida. ¿De acuerdo? El proceso de reenvío, específicamente hablando de reenvío, es decir, o sea, determinar por qué puerto va a continuar su viaje, digamos, la trama, para determinar ese puerto de salida, el switch obviamente se apoya en verificar la dirección MAC destino de la trama. Y para eso, obviamente, el switch construye una tabla de MACs. ¿Se acuerdan? Eso de alguna manera lo comentamos en el curso de fundamentos. Y ahorita vamos a confirmar un poquito o a recordar cómo construye su tabla de MAC el switch. ¿Sí? De entrada, el punto clave es el switch necesita obviamente
saber qué equipos tiene conectados. Entonces va construyendo su tabla de MAC en base a las tramas que van llegando, y para construir su trama, perdón, su tabla de MAC, chequen esta parte es esencial. Para construir la tabla de MAC, el switch verifica o lee la dirección MAC origen de la trama, es decir, la dirección MAC origen de la trama. Cuando entra una trama al switch, este revisa su dirección MAC origen y checa si todavía no está en la tabla de MAC. Si no está, agrega la dirección MAC de la trama que llegó, la dirección MAC origen, junto con el puerto por donde llegó. Es decir, por eso, de esa manera construye una fila que incluye dirección MAC y el puerto por donde llegó. ¿De acuerdo? Y cuando llega a una trama, pero ya está la dirección MAC origen en la tabla de MAC, lo único que hace el switch es actualizar el temporizador. Ese temporizador se refiere al tiempo, a colocar en ceros el tiempo de permanencia de la MAC en la tabla de MAC. ¿Por qué? Porque una MAC no se queda permanentemente en la tabla del switch, sino que si no hay comunicación, si ya no hay más comunicaciones de ese equipo, el switch desecha una MAC que ha tardado 5 minutos aproximadamente en la tabla de MAC. Eso sucede en los equipos Cisco. Posiblemente en otros equipos, en otras marcas, tenga algún tiempo diferente, pero lo cierto es que siempre hay un límite de tiempo de permanencia de una MAC, mientras esta no tenga comunicación. Ok, entonces, punto clave, vamos a colocar aquí, el switch aprende en base a la dirección MAC origen de cada trama que llega al switch. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reenvía el switch? Y ahorita me voy a ir al paquete. El switch, esta parte entonces ya está abordada. Ahora, ¿cómo reenvía? Bueno, para el proceso de reenvío, otra vez el switch lo que hace es leer, pero ahora lee la dirección MAC destino de la trama. ¿Sí? Toma la trama y verifica qué dirección MAC destino tiene. La compara con la información que hay en la tabla de MAC, y si encuentra la dirección MAC destino en la tabla de MAC, toma o lee el puerto que tiene asignado ahí en la tabla de MAC y es el que usa para reenviar la trama hacia su destino o para que pueda continuar su camino. Sí, es muy sencillo. Entonces, para poder reenviar una trama, el switch lee la dirección MAC destino de la trama que llega y la compara contra la tabla de MAC. Y si la encuentra, toma el puerto que tiene ahí y por ahí reenvía la trama. Eso es lo que va a hacer siempre que encuentre la dirección MAC destino dentro de la tabla de MAC. Ahora, ¿qué sucede? Dice aquí está muy resumido, esto está perfecto. Dice, ¿qué sucede si una dirección MAC destino, es decir, la dirección MAC destino de la trama que llegó no está en la tabla? En ese caso, el switch lo que hace es inundar todos los puertos del switch todos los puertos que están conectados, obviamente, y por ahí reenvía la trama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene información de por dónde enviar la trama. Por eso a ese proceso se le llama inundación y ahorita lo vamos a revisar. ¿Sí? ¿Por dónde no reenvía? Dice, con excepción del puerto por donde recibió la trama. Es decir, no es posible es ilógico reenvía la trama por donde llegó. Entonces reenvía por los demás puertos conectados, con excepción del puerto por donde llegó la trama. ¿De acuerdo? Y entonces me voy a ir
paquete para que veamos. Le voy a poner direcciones IP a las PCs. Vamos a suponer que tengan, obviamente todas van a estar en la misma red local, las direcciones IP. Entonces voy a colocar aquí la red, una red simple, la 192.168.10.0, bueno, diagonal 24. Si tienen dudas, abran su micrófono y coméntenme. Escribo las direcciones. Voy a poner solamente la dirección IP y vamos a trabajar con la máscara por default porque puse aquí un diagonal 24. Ahorita las acomodo. Y la 192.168.10.4. Ahí está. Son las direcciones que debe colocar a los equipos por si están haciendo el ejercicio. No haya problema. Entonces coloco direcciones y nada más. Ahí está. Lista está. 92.168.10.3. Y aquí va la otra. 192.168.10.4. Ok. Ahí está. Y voy a colocar el puerto de consola para administrar el switch. Eso lo hacemos desde cualquier computadora. ¿Ok? Ya cada una de las PCs tiene su dirección IP. Voy a entrar al switch, el puerto de consola, obviamente. Y bueno, también al switch le voy a poner dirección IP, inclusive, para recordar esa parte también. Sería como un repaso. Creo que lo hicimos ya. Entonces voy a configurar. Nada más voy a configurarle su nombre. Switch 1 de la LAN. Ahí está. Y le voy a entrar a la interfase. Ahorita voy a trabajar con la VLAN 1, la interfaz por default, la interfaz de administración por default, y le voy a poner la siguiente dirección. La 192.168.10.5. 55, 255, 255.0. Y enciendo la interfaz.
Ahí está. Estoy en el switch. Y ahorita lo que me interesa de aquí, del switch, es revisar la tabla de Mac. Entonces, recordamos, para checar, para verificar la tabla de Mac en el switch, uso el comando show, porque quiero ver. Y la tabla la llamamos Mac Address Table. O sea, la tabla de direcciones Mac. ¿Sí? Y en este caso, ya tengo las direcciones, pero ya tengo aquí las direcciones MAC de cada equipo, de cada PC. Ya las aprendió el switch de alguna manera. Vamos a verificar. Si dice aquí que la dirección MAC 6D0, voy a leer más los últimos dígitos. 6D0 la aprendió por la Fast Ethernet 03, o sea, se refiere a esta. Voy a separar un poco para que se vean. Esta es la 3 y esta es la... No se alcanza a ver. Porque se... No, acá está. Ando buscando allá abajo y es acá arriba. Sí, acá está. El puerto se refiere al puerto del switch. ¿Sí? Puerto 4, puerto 3. Entonces, por el puerto 3 dice que tiene aprendida la 6D0. O sea, si yo paso el mouse sobre la o entro y verifico, aquí no lo veo, voy a irme desde configuración, fase Ethernet, la interfase, y aquí veo la dirección MAC. Esa sería una forma de ver, para checar diferentes formas de ver la dirección MAC en la PC. Bueno, en el simulador sería esta, ¿no? Esta sería una. La otra forma es como lo veo en un ambiente real. Pues me voy al símbolo del sistema y aplico un ipconfig. Vamos a ver si solamente así nos lo muestro también. Ipconfig, así no nos lo dará. Entonces necesito darle ipconfig diagonal ALL. Y de esa manera ya veo su dirección MAC. Ahí la estoy viendo. Aquí. ¿De acuerdo? Y así por cada PC. Sí, y además voy a verificar otra. La 02, por ejemplo, las extremas. Se refiere a esta. Dice que es la 7066. Entonces igual me voy a config, la interfase, y aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer enseguida? Lo que voy a hacer es provocar que el switch no, que borre la tabla. Entonces hay dos maneras en cómo podría borrar la tabla. Una es esperar los 5 minutos y la otra es limpiar la tabla con un comando para limpiarla, que es lo que voy a hacer. Si vuelvo a darle un show, address, ya está borrando, si checan, también esta parte es importante, ya está borrando las entradas. Solamente me queda la 03, vamos a ver otra vez. Bueno, entonces voy a usar el comando clear MAC address table. Clear MAC address table. Y ahora sí vuelvo a darle un show. Y ya no tengo nada en la tabla de MAC. Ya no tengo nada de direcciones MAC aprendidas en el switch. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar una comunicación voy a usar entre la fase 02, es decir, entre esta máquina, entre la PC 1 y la laptop 1. Y para ello voy a apoyarme en el simulador para que veamos el proceso.
Voy a ir a simulación. Voy a limpiar los protocolos. Y voy a especificar solamente dos de los protocolos que me interesa ahorita revisar para ejemplificar, que sean los comunes, ARP e ICMP. Ya está. Voy a dejar aquí la ventanita. Y voy a colocar una cartita de comunicación que sería esta. Una trama simple de la PC1 a la laptop 1. ¿Sí? Y hacemos el proceso de comunicación. Y aquí nos muestra qué protocolo va a pasar primero. Aquí lo vamos a ver. Tenemos dos protocolos, ICMP y ARP. Entonces, si analizamos voy a decir, le hago un clic aquí. Estaba en la PC. Cuando estaba en la PC, esa es la trama. Es decir, que apenas estaba por salir. ¿Qué información tiene? Información de control. Tiene la dirección MAC origen que es de la máquina, obviamente, porque está en la máquina. Y tiene como dirección destino un FF. ¿Sí? Recordamos también, esto lo vimos también en el curso anterior, si en una trama revisamos que la dirección MAC tiene una FFF, quiere decir que esa trama va a ser entregada o va a ser leída por todos los equipos en la red local donde se generó la comunicación. ¿Sí? Entonces, el propósito como esta es una trama de ARP, su propósito es localizar precisamente la dirección MAC de la máquina destino a la que va destinada esa trama. ¿Cómo sabemos a qué máquina destino va? Bueno, revisamos la información de capa 3 que viene aquí como contenido. Esto es contenido y lleva esta trama. Y dice que va de la 10.2 a la 10.4. Entonces, lo que busca es qué dirección MAC, me está preguntando qué dirección MAC tiene la 10.4. ¿Sí? Y en capa 1 vemos aquí que la trama pues obviamente se va a lanzar hacia la red. Estamos en la PC. Ya cuando reviso la siguiente trama, es decir, cuando revisamos la trama, es la misma trama, pero la revisamos cuando ya está en el switch, ya la vemos con dos capas, con la capa de entrada, con la información de entrada, sería lo correcto, con la información de entrada y con la información de salida. ¿Sí? En la información de entrada es la misma información que tenía esta trama o cuando estaba en la PC. Y lo único que diferencia es por dónde entró. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo la información en el switch. ¿Por dónde entró la trama? Entró por el puerto 2. Y chequen aquí la siguiente, la capa de salida. Es la misma trama, solamente que aquí está ya por dónde se va a reenviar la trama. Por el puerto 1, por el puerto 3 y por el puerto 4. Si checamos, entonces no se está colocando el puerto 2. ¿Por qué? Porque por ahí llegó la trama. Si la trama es la misma, es la información que ya pues, es la misma. Va de las 7066 a la FF. Como es FF, por eso se va a hacer un proceso de inundación, porque su propósito de esa trama es localizar la máquina que tenga la 10.4 para que regrese su dirección MAC. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta primera llegada de esta trama en el switch? Que el switch ya tiene que haber aprendido esta
dirección MAC, la 7066. Pues voy a entrar al switch a revisar. Otra vez le voy a dar show MAC. Básicamente es el comando que voy a usar para verificar la tabla de MAC. Sí, y aquí está. Si revisan, ya aprendió la 7066 por el puerto 012, es decir, por el puerto por donde llegó. Y ahora lo que sigue es continuar, que continúe su camino a esa trama. Entonces le hacemos otro clic acá. Y vean que hace el proceso de inundación. Inunda todos los puertos conectados. Y que vemos que las máquinas que no tienen que ver con la máquina de destino, pues desechan la trama, mientras que la máquina que sí es la destinataria toma la trama y construye la trama de regreso. Lo que vemos aquí ya es la trama de regreso. ¿Sí? Esta es la que llega. Aquí, bueno, aquí podemos ver la trama como llega. Llega con FF, pero ya cuando va a salir, aquí estamos viendo cómo va a salir con la dirección MAC origen. Ahora la MAC es la cambia. Aquí ya es la dirección MAC de la máquina, pues que va a responder. Y el destino es la máquina que originó la comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de una respuesta. Igual se invierten las direcciones IP. ¿Por qué? Porque es una respuesta de la 10.4 a la 10.2. Y su respuesta es para decirle, es como para decirle, yo tengo la dirección MAC, yo soy la 10.2, yo soy la 10.4 y tengo esta dirección, ¿sí? Porque es la que se estaba pidiendo la 10.2. Esta trama importante para diferenciar, esta trama que se originó es una trama broadcast. ¿Por qué? Porque se entregó a todas las máquinas dentro de la red local. Esta trama que es de respuesta, como ya lleva la información específica en capa 2, entonces esta es una trama únicas. ¿Qué significa que sea una trama únicas? Que se sabe exactamente a dónde va. Por consiguiente, ahorita que veamos en el switch, ya no va a inundar, sino ya va a ir directamente hacia el puerto por donde está la máquina que tiene la dirección MAC 7066. Pero sí va a aprender una nueva MAC, que va a ser esta. Ahorita vamos a checar. Voy a continuar con la comunicación a la respuesta. Verifico. Otra vez en Show MAC. Esta parte sirve para que repasemos y ya aprendió la 083 por el puerto 04. Si revisamos aquí o acá, en cualquiera de los lados podemos hacerlo. Voy a hacerlo aquí ahora. Le hago un clic a la cartita. Me dice por dónde entró. Es la trama que llegó al switch y esta es la trama que va para reenviarse. Ese es el reenvío. La salida siempre va a representar el reenvío. ¿Sí? Entonces, en la capa 1 podemos ver que ya se trata de una comunicación específica por el puerto 2. ¿Sí? Entonces, esto me indica que es únicas. Ajá. Bueno, en la capa 2 también podemos, de hecho aquí es la parte distintiva del únicas. Acá podemos revisar si va a ser una inundación o si solamente se va a mandar por un puerto. Ajá. Entonces ya está verificado. Pues no va a inundar todos los puertos, se va a ir solamente por el puerto 2. ¿Sí? Y ahí está. Entonces el propósito de ARP fue
localizar la dirección MAC de la máquina destino de la cual se conoce su dirección IP. Esa es la regla. El siguiente paquete es el paquete que realmente nos interesaba, el paquete de probar conectividad. Y ese paquetito, pues obviamente ya es un paquetito, es un paquetito ISMP y es un paquete y corresponde a una trama únicas. Pues ya no va a volver a ser una inundación si revisamos. Sale la trama de ISMP. La voy a revisar acá. ¿Sí? Si checamos, entonces ya lleva información específica de la dirección MAC destino. Es decir, a qué máquina va, ya sabe. Ya sabe en capa 2, ya sabe su dirección MAC. Entonces, si se fijan, ya no vemos aquí el desglose del contenido. Y en la salida, pues igual, entonces va la misma información, el origen y el destino. Sí, lo único que varía es que aquí entró por el puerto 2 y aquí va a salir por el puerto 4. ¿Por qué? Porque por ahí está la máquina 083A. ¿Cómo supo eso? Consultando la tabla de MAC. Si regreso otra vez a ver si es cierto eso, vuelvo a checar y aquí está. Dice por la 080, perdón, por el puerto 4 está la 083A. Por eso por ahí va a reenviar la trama. Entonces le doy continuar. Y en este proceso, como es un segundo proceso de comunicación, obviamente sí, el switch sigue lee, cuando la trama llega al switch, lee la dirección MAC origen, la verifica en su tabla de MAC y como ya existe en este caso, simplemente actualiza el temporizador. Significa que, bueno, reinicializa el temporizador, lo marca a 0. Sí, lo mismo va a suceder cuando esta trama regrese y también actualiza el temporizador, reinicializa el temporizador. No podemos ver esa información, pero eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Y ahí está, entonces. Así cierra esta explicación. No sé si tengan alguna duda. Y si no, pasamos al aspecto de concepto. Esto queda en conceptos. Los siguientes son cómo lleva a cabo este proceso de reenvío. Para eso hay dos métodos principales, el método de almacenamiento y reenvío y el método de corte. Básicamente aquí lo que tenemos que revisar es cuáles son sus ventajas y desventajas de cada método. No podemos verificar esto revisando en el switch. Básicamente lo que tendríamos que hacer en un contexto real es checar las especificaciones del switch. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a revisar son ventajas y desventajas. Entonces, en términos de eso tiene que ver cómo es el desempeño de un switch dependiendo del método que trae configurado o dice, sí, configurado para funcionar. Sí, ¿en qué consiste el primer método? Vamos a checar la ventaja y cómo funciona y cuál es la ventaja y desventaja. ¿Cómo funciona? Pues básicamente el de almacenamiento y reenvío es que espera que llegue la trama completamente al switch. Eso significa almacenar. Almacenar significa que el switch espera a que la trama llegue de manera completa para que pueda llevar a cabo el reenvío. Sí, espera. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué importancia tiene el hecho de esperar a que la trama llegue completita y luego la reenvíe? Bueno, que de esa manera puede revisar si esa trama llegó sin errores
o llegó con errores, ¿de acuerdo? Entonces, ventaja es precisamente eso. Ventaja es que la ventaja de este método es que puede verificar si una trama llegó con errores. Si llegó con errores, obviamente ya no la reenvía, la tira. ¿Cómo sabe? ¿En base a qué checa si llegó con errores? En la trama, creo que por aquí adelante viene el desglose de la trama, voy a colocar, ¿no? Es que viene. Sí, aquí está. ¿Cómo sabe el switch si llega con errores o no? Gracias al contenido de este campo. El contenido de este campo lo compara con el cálculo que vuelve a hacer el switch con la trama que llegó. Como llega completa, entonces hace un recálculo de este valor, ¿sí? Aplica este es un algoritmo que aplica para poder calcular un valor para este campo. Y luego los compara, ¿sí? Si son iguales, implica que la trama llegó correcta. Por consecuencia, la puede reenviar. Si el valor que llegó comparado con el valor que se calculó son diferentes, entonces el switch pues obviamente determina que la trama llegó alterada y por consecuencia no la reenvía, ¿sí? Entonces, eso representa el hecho de que pueda verificar si una trama llega correcta, se conoce como una ventaja, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este método? La desventaja es que, digamos, tiene que esperar. Entonces, al tener que esperar a que llegue completa la trama, pues hay un tiempo. Digamos, hay un tiempo en milésimas de segundo que tiene que esperar el switch para que pueda verificar el contenido de la trama. Sí, eso entonces se considera una desventaja. Vamos a revisar ahora el siguiente método. El siguiente método, que es el método de corte, trae aquí también una variante, que es el método de libre fragmento. Vamos a revisar los dos, ¿sí? Pero en particular vamos a ver cómo funciona el método de corte, la primera variante. Y aquí nos la señala. ¿Cómo funciona este método? Este método no espera a que llegue la trama completa, ¿sí? Para poder reenviar la trama. Lo único que espera para poder empezar a reenviar la trama es la dirección MAC destino. Por eso nos lo señalan aquí. ¿Sí? Dice, las tramas pueden empezar a reenviarse inmediatamente después de que se ha leído la dirección MAC destino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que mientras está llegando la demás información de esa trama, ya el switch puede empezar a reenviar la trama por el puerto de, de reenvío. ¿Sí? A eso, a esa forma de trabajar de este método, el hecho de no esperar a que llegue la trama completa, se le conoce como una ventaja porque no pierde mucho tiempo, es decir, no espera mucho tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, la desventaja de este método es que no puede verificar si la trama que está llegando es correcta o está alterada. ¿Por qué? Porque todavía no llega el valor del FSS, por lo tanto no puede calcular si llega, si esa trama es correcta o no es correcta. ¿Sale? Entonces ya vimos ventaja y desventaja. Ahora, una variante de este método es el método de fragmentos libres, o perdón, es libre de fragmentos. El método libre de fragmentos. ¿En base a qué trabaja este método? Bueno, este método asume que si la trama, asume que si una trama
trae un tamaño mayor de 64, de al menos 64 bytes, entonces es una trama correcta. ¿Por qué toma este valor como válido? Porque es el tamaño el tamaño más pequeño el tamaño más pequeño de una trama correcta. ¿Sí? Por eso es que se le conoce como libre de fragmentos. ¿Qué quiere decir? Que una trama que llega alterada va a venir con un tamaño menor a 64 bytes. Entonces, básicamente a eso se refiere. Dice, esto eliminará los runs. Se refiere a que elimina los fragmentos de trama. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este método espera que lleguen los primeros 64 bytes. Y si esos 64 bytes son de la misma trama, estaría deduciendo que esa trama llegó correcta. ¿Sí? Y con eso terminamos esa parte de los métodos de reenvío. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Respecto dice que revisa los errores Sí. y el último campo, el FCS. FCS, F, y solo ajá. revisa ese campo. Yo ya no escuché Sí, esa parte. sí, solamente revisa ese campo porque es el que le va a dar información de que si la trama llegó completa, correcta o no, ¿sí? Imagínate que, vamos a poner el ejemplo de que de una trama X, de la trama X lleva un valor en ese campo de 10, ¿sí? Un valor arbitrario. Lleva un valor de 10. ¿Qué hace el switch? Recalcula ese valor, recalcula el valor de FCS, no ese valor, sino que recalcula el valor de FCS con el contenido de la trama. Y si el valor resultante, aplicando el algoritmo de CRC, le da un valor igual a 10, ¿sí? Entonces dice, recalculé, me dio 10 y el valor que llega también es 10, entonces determina que la trama llegó correcta, ¿sí? Ese sería el primer ejemplo, primer caso. Ahora, vamos a suponer, otra vez tengo 10, estoy checando la trama, pero ahora como en el caso de que llegara alterada, entonces trae un valor de 10, el switch recalcula el FCS, aplicando el mismo algoritmo, obviamente, y le da 8, 9 o 11, qué sé yo, un valor distinto a 10, entonces compara ese valor, imagínate que fuera 8. ¿8 es igual a 10? No. Entonces, como son diferentes, determina que esa trama no llegó correcta. Por consecuencia, la tira. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Voy a entonces a cerrar con estamos casi en límite de tiempo para checar los otros dos. Otros también son conceptos nada más. Voy a modificar un poquito aquí la topología para explicarles los conceptos de dominios de colisión y dominios de broadcast. Voy a agregar un router cualquiera. No voy a hacerlo funcional, nada más lo voy a colocar para mostrar. Voy a agregar otro switch de este lado. Y unas dos máquinas.
Y vamos a ver entonces concepto de dominio de colisión y dominio de Brodkas. Ahí está. Bueno, vamos a ver. ¿A qué le vamos a denominar dominio de colisión? Al conjunto, vamos a llamar dominio de colisión al conjunto de equipos que comparten, chequen el dato. Se le llama dominio de colisión al conjunto de equipos que comparten el mismo medio y que el mismo medio donde puede, obviamente, donde pueden colisionar las tramas. Ajá. Entonces, esa es la definición. Ahora la vamos a aplicar acá en el switch. ¿Sí? Y ahorita solamente me voy a enfocar ya nada más en el switch y obviamente los dispositivos conectados, porque ya no hay otros equipos en una red local. Bueno, más que voy a colocar inclusive, creo que sí, para que se entienda más, voy a agregar un, un equipo más para que veamos, sobre todo para soportar el concepto. Tenemos aquí los inalámbricos. Voy a agregar un inalámbrico, un punto de acceso. Lo voy a dejar hasta por aquí y voy a ponerle ponerle sus labs. Voy a tener que modificar, ponerle tarjetas inalámbricas. Voy a poner unas 3. Ahí. Modifico. Apago. Quito la alámbrica y pongo la inalámbrica. Y enciendo. Apago. Coloco y enciendo. Apago. Quito. Pongo y enciendo. Y ahí está. Y le pongo cable obviamente al punto de acceso. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, si acordamos la definición otra vez, ese conjunto de equipos que comparten el mismo dominio de colisión. Entonces, cuando tenemos un switch, cada puerto del switch representa un dominio de colisión. O sea, que los equipos que comparten ese medio conectado a ese puerto son los que pueden colisionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en cada puerto del switch? En la mayoría, si no es que en todos, yo aquí puse este ejemplo nada más para que se vea un poquito distinto. ¿Qué tengo acá? Pues tengo conectado una lap, aquí tengo otra lap, otra PC. En cada cable que conecta con el puerto, pues solamente tengo la lap o la PC y el switch. Entonces, ¿quiénes pueden colisionar? Pues aquí
Decíamos que el switch pues es un equipo que no va a generar paquetes, tramas. Entonces, ¿cuántos equipos realmente tengo? En realidad tengo un equipo. Aquí tengo otro equipo, otro equipo, otro equipo. Entonces, un equipo con el mismo equipo no pueden colisionar. ¿Sí? Es decir, aun cuando mandaran tramas hacia ella misma, pues las tramas no salen de la tarjeta de red, se quedan internamente. Entonces, por lo tanto, no puede haber colisiones. ¿Qué pasa aquí? Aquí pues el ejemplo del punto de acceso. De alguna manera, podríamos ver que aquí los equipos que podrían compartir este medio, el medio del el cable, serán los equipos que están conectadas inalámbricamente. ¿Sí? Nada más que están conectadas, obviamente, inalámbricamente al punto de acceso. Realmente, entonces, la colisión, el equipo que está compartiendo el medio físico, el cable, realmente es el punto de acceso. ¿Por qué? Porque estos equipos, aunque están de este lado, el medio que están compartiendo no es este medio, sino que es este otro. ¿De acuerdo? Es decir, la parte inalámbrica. De tal suerte que donde podría haber colisiones, si lo entendiéramos de esa manera, sería precisamente aquí, porque estos equipos comparten el mismo medio. ¿Cuál es el medio inalámbrico? ¿Sí? Solamente que para una red inalámbrica, o la parte inalámbrica, el protocolo que aplica para controlar las colisiones difiere un poquito con respecto al que aplica en el medio cableado o para una red cableada, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hay un protocolo que se llama CSMA, diagonal CD, es el que aplica aquí, y el que aplica acá es el CSM diagonal CA, que es para evitar colisiones. Uno es detectar colisiones y otro es evitar colisiones. ¿De acuerdo? Entonces, el que aplica de este lado, cuando tenemos un switch de por medio, ya prácticamente no está en funciones, es decir, no funciona. ¿Por qué? Porque el switch viene preparado precisamente para que no haya colisiones. ¿Por qué? Por la definición que vimos. ¿Qué es cómo se le conoce a un cuarto del switch por el término de colisiones o asociándolo al término de colisiones como un micro de cada cuarto de switch se conoce como un micro dominio de colisiones. ¿Por qué? Porque realmente prácticamente ya en todos los casos tiene conectado un solo cuarto, un solo equipo por cada cuarto. Entonces, de esa manera se eliminan las colisiones. ¿Sí? Ahora, paso a lo que es el dominio de broadcast. ¿Cómo vamos a definir el dominio de broadcast? El dominio de broadcast lo vamos a definir como el conjunto de equipos que hay en una red local, generalmente, o en un segmento de red, o sea, el conjunto de equipos que hay en un segmento de red, a los que les llega un mensaje de broadcast. ¿Sí? Es el conjunto de equipos en un segmento de red, así sería, esa sería la definición, a los que les llega un mensaje de broadcast. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiera como que entender ese concepto, el concepto de dominio, de broadcast, sobre todo, voy a darle dirección a estas máquinas.
Y si para confirmar la definición o para entender mejor la definición, porque podría ser que quedará volando. Está dentro de la misma red local, entonces voy a usar la misma dirección de red con la que estaba trabajando, que es esta, y nada más voy cambiando las direcciones, ¿no? Voy asignando pues direcciones a los equipos. Inclusive para que pueda tener bien definido el término, le voy a poner dirección IP a la interfaz del router, nada más que lo voy a hacer aquí directamente, suponiendo que estoy aprendiendo y que me dan además esa facilidad. Voy a poner aquí 568, creo que sí es esta, 10.254, ahorita la valido. Y la voy a encender. Y me voy a ir a la 01. Esta obviamente ya va a ser en otra red. Ahorita la voy a poner. Es otra red local. También la voy a encender. Y ya está. Sí, la gigabit 0 y la gigabit 01. Ya está. ¿De acuerdo? Te voy a esperar tantito que... Ahí está. Ahora, ¿cómo generamos? Decía la definición de dominio de broadcast, que es el conjunto de equipos a los que les llega o que pueden recibir un mensaje de broadcast. ¿Sí? Pregunto, ¿cómo genero un mensaje de broadcast? ¿No? Lo voy a hacer con simulación otra vez. Pues sencillo, así como lo hice hace rato. Si yo quiero generar una comunicación probar conectividad entre dos máquinas, ¿sí? Entonces, si la máquina origen no conoce la dirección MAC destino de la máquina destino, pues va a generar un proceso de ARP. Y ese proceso de ARP, pues se basa en broadcast, o sea, genera un mensaje de broadcast precisamente. Entonces, yo ahorita ya nada más voy a usar otra vez la simulación para que veamos el proceso, pero ya voy a hacerlo con el play continuo, pues, suponiendo que yo quiero comunicarme con esta máquina, ¿sí? Y voy a generar el proceso continuo. Vamos a ver qué cosa hace, ustedes me dicen qué cosa hizo el sistema. Voy a darle play y vamos a fijarnos en el mensaje de ARP, en el verde. Es el que nos va a dar la información de ARP. Es decir, es el que nos va a definir, nos va a ayudar a entender el dominio de broadcast. Ahí va. Ahorita se va a ir solito. ¿Se logró captar?
Este otro mensajito ya no es de broadcast. Este ya es únicas. Sí ayudó a comprender la definición de dominio de broadcast. Entonces, conjunto de dispositivos que reciben un mensaje de broadcast, ¿sí? Dentro de un segmento de red. Entonces, aquí el mensaje de broadcast se quedó en esta parte. Llegó hasta el router, ¿sí? Porque el router este, define, o más bien, el router sirve para detener los mensajes de broadcast. Acuérdense que también el router me ayuda a delimitar una red local. Entonces, el cable que llega a un puerto del router sirve para indicar que por ahí está una red local. ¿Y por qué llega al router? Bueno, porque lo que se necesita es comunicar esa red con otra red. ¿Sí? Generalmente, si yo tengo un router, va a ser ese el propósito. No tiene ningún sentido que yo tenga un router y nada más tenga una red conectada. Entonces, este mensaje que se generó aquí ya no pudo conocerse por estas máquinas. De hecho, bueno, no estaban funcionales, pero no deja pasar la comunicación de broadcast el router. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por definición solamente queda en la red o en el segmento donde se genera. Entonces, si yo genero un mensaje de broadcast de este lado, pues se va a quedar de este lado. ¿Sí? Y así cerramos la definición. Con eso ya podemos diferenciar entre un dominio de broadcast y un dominio de colisión. Y doy aquí eso solamente es complementario. Con eso cerramos este tema, el tema de conceptos de switching.